Bienvenidos, bienvenidas a esta serie de cápsulas del saber bíblico. Vamos a ver una serie llamada Hombres de la Fe en la Historia Cristiana. En esta ocasión vamos a hablar de Martín Lutero, uno de los personajes más importantes de la historia occidental. Fue la figura clave de la Reforma Protestante. Su publicación de las 95 tesis, su traducción de la Biblia del latín a su lengua y muchos otros trabajos inspiraron a cada reformador protestante después de él. El monje Martín Lutero solo quería discutir los problemas que veía en la Iglesia Católica, pero lo que pasó en Wittenberg el 31 de octubre de 1517 cambiaría para siempre Alemania, Europa y el resto del mundo cristiano. Para entender el terremoto que desencadenaron sus 95 tesis, es necesario volver a la época que él vivió. A finales de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna, la fe cristiana estaba dominada por la Iglesia Católica Romana. Las normas de la Iglesia dirigían las vidas de las personas, que veían a Dios como una figura crítica que nunca dejaba que un error quedara impune. Sucesos sin explicación, como tragedias personales, malas cosechas o incluso guerras, eran vistas con frecuencia como consecuencias de la brujería o de actos de personas que habían hecho un pacto con el diablo. Cuando se sospechaba que alguien había entrado en algún acuerdo de este tipo, por lo general era quemado en la hoguera. Martín Lutero además abordó el tema de la tentación de pecar. Y como él dijo, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que construyan nidos en tu cabello. Así que el pecado no fue la tentación, fue lo que usted hizo, y también advirtió que si su cabeza está hecha de mantequilla, no debes sentarte demasiado cerca del fuego. En otras palabras, no debe participar en un comportamiento que sea arriesgado y que pueda conducir a la tentación de pecado. La primera experiencia de Martín Lutero en la venta de indulgencias. En 1510, Lutero fue enviado a Roma en una misión de la Orden de los Agustinos. Este viaje acabaría siendo fundamental en su vida. En aquel momento, la curia pasaba por dificultades financieras provocadas por la costosa construcción de la Basílica de San Pedro. Para conseguir dinero, sus líderes eclesiásticos introdujeron la venta de indulgencias. El perdón de los pecados se podía lograr de dos formas: o bien obrando de forma correcta, o bien pagando a la iglesia. El precio del perdón se fijaba de acuerdo a los ingresos, o incluso a los que habían muerto podían ser rescatados de las llamas del infierno si sus parientes pagaban unas pocas monedas. La búsqueda de la aceptación de Dios. En 1512 Lutero obtuvo un doctorado en teología y se convirtió en un profesor de la Universidad de Wittenberg. En aquella época ya fue muy respetado por sus colegas y sus superiores. A pesar de ello, se seguía preguntando qué hacer para lograr la aceptación de Dios. Ningún ritual o norma de la iglesia fue capaz de contestar a esa cuestión. Continuó leyendo la Biblia fervientemente y se sintió especialmente atraído por la carta del apóstol Pablo a la joven iglesia romana, en la que justificaba la sangre de Jesucristo. El teólogo entendió gradualmente lo que acabaría siendo el núcleo de la Reforma. Dios no es solo un juez justo, sino también un padre que ama a las personas que él mismo creó y que envió a su Hijo a vencer el pecado, que es lo que separa a los hombres de Dios. Leyendo la Biblia, Lutero descubrió que cualquiera que crea en Dios y su Hijo Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación ante el Todopoderoso. El monje por fin había encontrado la respuesta a su pregunta. La salvación se alcanza por gracia divina y solo a través de la fe. Cosas que hizo más este gran hombre. Tradujo por primera vez la Biblia al alemán común. Escribió numerosos signos. El más conocido es Castillo fuerte es nuestro Dios. Preparó el primer himnario
recopilando diversos signos, y estableció la costumbre de que todos los asistentes a los cultos cantaran juntos, cosa que no se podía hacer. Se convirtió en padre de las escuelas públicas e insistió en que no solo los varones, sino también las mujeres recibieran instrucción. Hizo el sermón la parte principal del culto. Antes de Lutero tenía poca importancia. Se calcula que escribió 180 volúmenes en su lengua materna y un número casi igual en latín. Y para concluir esta gran historia o esta gran recopilación, las puertas de la iglesia del castillo fueron destruidas por el fuego durante el bombardeo de Wittenberg en 1760. Pero esas mismas puertas donde Lutero clavó esas 95 tesis fueron sustituidas por puertas de bronce en 1812, sobre las cuales quedaron grabadas esas 95 tesis. Pero este gran hombre que perseveró en la oración dejó grabadas, no en metal que al fin se corroe, sino en centenares de millones de almas inmortales, la palabra de Dios que está dando fruto para toda la eternidad. Muchas gracias y espero que le haya sido de bendición esta cápsula del saber bíblico. Muchas bendiciones.